La sombra en la oscuridad, la historia de Iván. Era una fría noche de otoño cuando Iván decidió ir a visitar la casa de campo de su abuelo, un lugar apartado en las montañas, donde los árboles parecían susurrar secretos al viento. La casa, antigua y deteriorada, había estado vacía durante años, pero Iván había decidido pasar allí el fin de semana para despejar su mente. Los recuerdos de su niñez en ese lugar le daban una extraña sensación de nostalgia, pero también de inquietud. Siempre hubo algo raro en esa casa, algo que jamás se explicó del todo, algo que sus padres siempre se apresuraban a minimizar. Sin embargo, Iván sentía una atracción inexplicable hacia el lugar. Cuando llegó, la casa parecía aún más sombría de lo que recordaba. Las paredes, cubiertas de musgo, daban la sensación de que todo estaba a punto de caer. A pesar de su tamaño, la casa estaba rodeada por un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de las hojas bajo sus pies. Iván se sintió extraño, como si estuviera siendo observado, pero desechó rápidamente esa sensación. No había nadie más allí. Tras entrar, comenzó a desempacar sus cosas. La vieja chimenea, aún funcional, emitía un cálido resplandor, y el sonido de las llamas proporcionaba una sensación de seguridad. Sin embargo, algo en el aire no era normal. Había una humedad persistente, un olor a madera podrida que impregnaba las habitaciones. Los muebles, cubiertos de polvo, parecían haber sido olvidados en el tiempo. La primera noche transcurrió sin mayores problemas. Iván se acomodó en una de las habitaciones de arriba, donde había dormido de niño, y rápidamente se quedó dormido, pero no por mucho tiempo. Despertó en medio de la oscuridad, una oscuridad que parecía más espesa de lo normal. La chimenea ya no ardía, y en el aire flotaba una sensación de frío que no había sentido antes. Algo no estaba bien. Escuchó un leve crujido en el pasillo, como si alguien caminara por allí. Iván se levantó con cautela, pero al abrir la puerta no vio nada. El pasillo estaba vacío, la luz de la luna se colaba por las ventanas, iluminando las viejas paredes con una luz fantasmal. Sin embargo, algo le llamó la atención. Al fondo del pasillo, la puerta de la habitación de su abuelo estaba entreabierta, aunque él estaba seguro de haberla cerrado antes de acostarse. Decidió investigar, acercándose lentamente hacia la puerta. A medida que caminaba, una sensación de incomodidad crecía dentro de él, y el aire parecía volverse más denso, más opresivo. Cuando llegó a la puerta, un leve susurro lo hizo detenerse. Podía oír claramente que algo murmuraba su nombre, un murmullo bajo y tembloroso, como si viniera de las mismas paredes. La puerta se abrió de golpe, y Iván dio un paso atrás. Dentro de la habitación, todo parecía en su lugar, pero había algo extraño, una sombra se movía de un lado a otro. Era como una silueta oscura, algo que no podía ser descrito con exactitud. A pesar de que la luz de la luna iluminaba la habitación, la sombra no tenía forma definida. Iván sintió el pavor recorrer su cuerpo, y algo en su interior le decía que debía salir de allí, pero sus piernas parecían estar clavadas al suelo. Los murmullos aumentaban, llenando la habitación de una angustia indescriptible. Finalmente, la figura sombría se detuvo frente a él, sus ojos brillaban con un resplandor rojo que parecía devorar la oscuridad. Iván, paralizado por el terror, intentó gritar, pero su voz no salía. La sombra comenzó a avanzar hacia él, y en su mente comenzaron a aflorar recuerdos olvidados. Recordó que su abuelo le había advertido sobre la casa, sobre algo que había sucedido en su pasado. La familia de su abuelo, según contaban los ancianos del pueblo, había sido maldita, marcada por una presencia oscura que residía en la casa. Nadie sabía con certeza de qué se trataba, pero siempre había rumores de una tragedia ancestral. Iván dio un paso atrás, tropezó con el suelo y cayó de espaldas. La sombra lo rodeó, susurros llenaban sus oídos, y vio imágenes distorsionadas de seres extraños y oscuros, como si la misma casa le estuviera mostrando sus secretos más oscuros. El miedo se apoderó de él, pero algo en su interior luchaba por no sucumbir. En su mente, una voz lo instó a recordar algo importante: la única forma de escapar de la maldición era confrontar lo que acechaba en las sombras, enfrentarse a la historia olvidada de su familia. Con esfuerzo, Iván se levantó,
sus manos temblorosas alcanzaron el viejo retrato que colgaba en la pared. Era el retrato de su abuelo, un hombre con una mirada enigmática. Al tocar el marco, el suelo tembló, y una grieta apareció en la pared detrás del retrato. A través de esa grieta, Iván vio algo aún más aterrador, un pasadizo oculto que descendía hacia lo más profundo de la casa. Tomó aire, reunió todas sus fuerzas y se adentró en la oscuridad. A medida que bajaba, el aire se volvía más frío y pesado. La única luz provenía de una lámpara de aceite que llevaba consigo. Cuando llegó al final del pasadizo, se encontró frente a una puerta antigua, con símbolos extraños grabados en su superficie. Iván, con la sensación de que su vida dependía de ello, empujó la puerta. Dentro de la sala, encontró un altar oscuro, rodeado de velas apagadas. En el centro, una figura estaba tendida en el suelo, su abuelo. O al menos, lo que quedaba de él. Su rostro estaba marcado con cicatrices extrañas, y su cuerpo estaba rodeado por una energía maligna. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra lo alcanzó, y la voz que lo había estado llamando le susurró al oído: «Ya es demasiado tarde». Iván intentó resistir, pero la presencia oscura lo envolvió. La casa de campo, su hogar de la niñez, había sido siempre un lugar condenado, y él no había podido escapar de su destino. La maldición de su familia lo había atrapado para siempre, convirtiéndolo en una sombra más en esa casa olvidada, destinada a vagar por la oscuridad eterna. Y así, la historia de Iván quedó sellada entre las sombras de la casa, como una advertencia para todos aquellos que osaran acercarse. Pasaron los días, y la casa de campo quedó nuevamente en silencio. El pueblo cercano, que siempre había evitado hablar demasiado sobre la vieja residencia, pronto olvidó a Iván. Nadie sospechaba que algo había sucedido allí, ni que la historia de la casa de su abuelo seguía latente en sus muros, esperando a la siguiente víctima. Los lugareños seguían sus rutinas, ignorando la amenaza que acechaba en la oscuridad, pero la casa no olvidaba. Los pocos que se acercaban al bosque cercano comentaban que la niebla siempre parecía más espesa alrededor de la propiedad, que el aire era más frío cerca de las ruinas de la vieja casa, y que, en las noches sin luna, una sombra oscura se deslizaba entre los árboles. Nadie se atrevía a explorar, y muchos optaban por evitar el camino que conducía a la casa, incluso aquellos que ni siquiera sabían la verdadera historia. Pero algo dentro de la casa nunca descansaba, y la presencia maligna que había sido liberada seguía buscando más almas que llevarse. Pasaron los años, y un grupo de jóvenes, atraídos por los relatos de la vieja mansión maldita, decidieron aventurarse a explorar la casa en una noche de Halloween. Entre ellos se encontraba Laura, una estudiante de psicología con un interés insano por lo paranormal, que había escuchado las historias sobre Iván y su desaparición. Decidió que sería la oportunidad perfecta para probar sus teorías y registrar todo lo que sucediera. Acompañada por 3 amigos, se dirigieron al bosque en busca de la casa, riendo nerviosos, dispuestos a grabar cualquier fenómeno extraño. Al principio, la caminata estuvo llena de bromas y comentarios que trataban de restarle peso a las historias de terror. Sin embargo, a medida que se adentraban en el bosque, la atmósfera comenzaba a cambiar. El viento susurraba con fuerza, como si la naturaleza misma estuviera advirtiéndoles que se detuvieran. Cuando finalmente llegaron a la casa, el lugar parecía desmoronarse aún más de lo que Iván había recordado. La estructura, que ya estaba en ruinas, ahora lucía como una sombra de sí misma, una carcasa vacía de vida, marcada por el paso del tiempo y la maldición que aún residía en sus paredes. La entrada estaba abierta, como si invitara a los intrusos a entrar. Laura, con su cámara en mano, no dudó ni un segundo y cruzó la puerta, seguida por sus amigos. El aire dentro era denso y frío, y el silencio que los rodeaba era casi ensordecedor. La casa estaba completamente vacía, pero había algo palpable en el aire, una tensión, una presencia invisiblemente cercana. A medida que exploraban las habitaciones, comenzaron a sentir una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubieran estado allí antes, o como si alguien los estuviera observando. De repente, Laura escuchó un susurro bajo, casi imperceptible, pero claramente dirigido hacia ella. «Laura», decía la voz. Su corazón dio un vuelco.
Volteó rápidamente, pero no había nadie cerca. Creyó que era una broma de sus amigos, pero cuando se dio vuelta, vio sus rostros pálidos, mirándola con miedo. No estaban cerca de ella, ni siquiera se habían movido. Los susurros se hicieron más intensos y comenzaron a rodearla. Cada uno de sus amigos experimentó algo similar, una sensación de frío extremo, un susurro incesante, como si la casa les estuviera hablando en un idioma incomprensible. El miedo se apoderó de ellos. Intentaron salir, pero la puerta por donde habían entrado estaba ahora cerrada con fuerza, y la casa parecía haber cobrado vida, desplazando las paredes y el pasillo como si fuera un laberinto. En cada rincón, algo los acechaba. Al llegar al final del pasillo, una puerta se abrió sola, revelando una habitación que Laura no recordaba haber visto. Era la misma habitación que Iván había explorado, la habitación de su abuelo. El aire estaba cargado de energía oscura, y en el centro del cuarto, donde antes no había nada, apareció una figura sombría, difusa en los bordes, pero con ojos brillantes como carbones al rojo vivo. La sombra los observaba, y una sensación de desesperación llenó el aire. La figura, en un susurro gutural, pronunció un nombre, Iván. La cámara de Laura tembló en sus manos, y de repente, se dio cuenta de que el pasadizo detrás de ellos había desaparecido. Quedaron atrapados, con la sombra avanzando hacia ellos. El miedo se desbordaba, y aunque intentaron correr, el lugar parecía extenderse de manera infinita. Las paredes se cerraban, y los susurros se convertían en gritos. La sombra comenzó a tomar forma, y ante sus ojos, se materializó una visión aterradora, Iván, pero no el Iván que habían conocido. Este Iván estaba marcado por cicatrices, con los ojos vacíos, pero con la misma mirada desesperada que había tenido años antes. El rostro de Iván no era el único, pues detrás de él se veían otras figuras, todas atrapadas en la misma condena, condenadas a vagar por la casa. La voz que provenía de la sombra le reveló a Laura la terrible verdad: Iván nunca se había ido. Había sido absorbido por la casa, por la maldición que nunca dejó de crecer. La figura de Iván levantó su brazo, señalando a Laura y a sus amigos. En ese momento, el suelo bajo sus pies cedió, y la oscuridad se tragó todo a su alrededor. La historia de Iván nunca se olvidó en el pueblo, pero con el tiempo, su desaparición fue relegada al olvido. Sin embargo, aquellos que se aventuraron cerca de la casa de campo a menudo contaban haber escuchado voces provenientes del bosque, susurros apagados en la noche, y quienes se acercaban demasiado a las ruinas sentían una extraña presión en el aire, como si algo les dijera que no podían escapar. La casa, al igual que su maldición, permanecía esperando, buscando nuevas almas para agregar a su oscuro dominio. El paso de los años no trajo paz a la casa. Aunque el pueblo había olvidado en gran medida los rumores sobre las desapariciones y las leyendas que rondaban alrededor de la antigua mansión, algo oscuro y tangible seguía agazapado en sus paredes, esperando el momento adecuado para reclamar más vidas. A veces, cuando la niebla descendía por el bosque, como si la tierra misma la convocara, se podía escuchar el eco de gritos apagados entre los árboles. Los más viejos del pueblo, aquellos que aún recordaban las historias, advertían a los jóvenes de no acercarse a la casa, pero pocos tomaban en serio sus palabras. Una nueva generación comenzó a surgir, llena de curiosidad y desprecio por las supersticiones de antaño. Entre ellos estaba Nicolás, un joven periodista que, atraído por las viejas leyendas, decidió investigar la historia detrás de la casa. Había oído rumores sobre las desapariciones misteriosas de personas en el pasado, incluido Iván, pero siempre creyó que eran solo supersticiones. Cuando comenzó a profundizar en la historia de la mansión, se dio cuenta de que algo extraño estaba ocurriendo. Los registros en los archivos del pueblo eran escasos y, a menudo, fragmentados, pero lo que encontró lo dejó inquieto. Según algunos testimonios antiguos, la casa no solo estaba vinculada a su familia, sino a un oscuro ritual ancestral que había comenzado generaciones atrás. Se hablaba de un pacto con fuerzas desconocidas, una entidad que se alimentaba de las almas de aquellos que se aventuraban a vivir allí o a acercarse demasiado. La familia de Iván, como tantas otras antes que ellos, había caído en la trampa de ese pacto. Nicolás decidió que debía ir allí,
tal vez para descubrir la verdad, tal vez para desmentir las historias de fantasmas y maldiciones. Con un equipo de grabación y cámaras, llegó a la casa una noche lluviosa, decidido a desvelar lo que de verdad se encontraba detrás de las sombras. No era un acto de valentía, sino de escepticismo. Estaba convencido de que las historias de terror solo eran producto de la imaginación colectiva. Al principio, todo parecía tranquilo. La casa estaba exactamente como la describían las leyendas, deteriorada, silenciosa, pero sin ninguna señal de lo paranormal. Nicolás recorrió las habitaciones con sus compañeros de investigación, tomando notas y grabando los detalles. Sin embargo, a medida que avanzaba la noche, el ambiente comenzó a cambiar. El aire se hizo más denso, y el sonido de los pasos de su equipo resonaba con demasiada claridad en las paredes vacías. Fue a la medianoche cuando todo se desmoronó. Nicolás, en el segundo piso de la mansión, escuchó un susurro claro y nítido: «Nicolás». La voz provenía de la oscuridad que envolvía el pasillo. Inmediatamente, su corazón se aceleró, pero se obligó a seguir grabando. Pensó que podría ser una broma de sus compañeros, pero cuando los miró, vio el mismo terror reflejado en sus rostros. No había sido ninguno de ellos. Los susurros se hicieron más fuertes, más urgentes. Los pasillos comenzaron a alargarse ante sus ojos, como si la casa misma estuviera cambiando. Los muebles se movían lentamente, las sombras se alzaban, tomando formas inquietantes. Nicolás intentó regresar al primer piso, pero el pasillo parecía infinito, como un laberinto que nunca terminaba. Los murmullos, ahora más fuertes, eran como un coro macabro, y entre los ecos, una figura sombría apareció al final del pasillo. Era la misma sombra que había atrapado a Iván, solo que ahora estaba más definida, más sólida. Nicolás intentó huir, pero al girarse, se encontró frente a una pared invisible. La figura avanzaba hacia él, y a medida que lo hacía, las paredes comenzaron a desmoronarse a su alrededor. Un sentimiento de desesperación lo invadió, como si el aire mismo lo estuviera aplastando. «¿Qué quieres?», gritó, su voz resonando en la oscuridad. La sombra respondió con una voz que no era humana. «Tu alma, igual que la de los demás», dijo, y la figura se acercó más. Nicolás podía ver los rostros distorsionados de quienes habían caído antes que él, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en gritos silenciosos. Aterrorizado, Nicolás comenzó a retroceder, pero en ese momento, la puerta de la sala se cerró de golpe, y la oscuridad se tragó todo a su alrededor. La cámara, que había estado grabando, comenzó a emitir un zumbido estático, y la última imagen que se grabó fue la de la sombra envolviendo a Nicolás, tomando su forma y dejando atrás un vacío en su lugar. La mañana siguiente, los amigos de Nicolás, desesperados por no encontrarlo, alertaron a las autoridades, pero al llegar a la mansión, todo estaba en silencio. Los periodistas que llegaron para investigar las desapariciones de Nicolás y su equipo encontraron la casa vacía. No había señales de lucha, ni huellas de nadie más. La única pista que dejaron atrás fueron las grabaciones de las cámaras de Nicolás, que mostraban las últimas horas de su vida, los susurros, la sombra, y finalmente, su desaparición. Los informes oficiales concluyeron que el joven había perdido la razón, quizás debido a una desorientación mental provocada por el aislamiento y el miedo. Sin embargo, los pocos que conocían la historia de la casa sabían que algo más siniestro ocurría allí. Desde entonces, la mansión de campo de Iván quedó aún más deshabitada, y las leyendas sobre la sombra que habita en sus pasillos se extendieron con más fuerza que nunca. Aquellos que se aventuraron cerca del lugar sentían una presencia invisible observándolos, y algunos afirmaban que podían escuchar susurros en la noche, llamando por sus nombres. La casa seguía esperando, su maldición nunca se rompió, y las almas atrapadas en sus oscuros pasillos continuaban buscando nuevas víctimas. Nadie sabía cuántas almas aún quedaban atrapadas en la mansión, pero todos coincidían en una cosa: nadie debía acercarse a la casa. Porque, en algún rincón de sus ruinas, la sombra siempre estaría esperando. Pasaron más años, y la historia de la mansión maldita se convirtió en una leyenda temida y respetada. El pueblo, ahora más distanciado de la casa, parecía haber olvidado por completo el nombre de Iván, de Nicolás,
y de las tantas almas que se habían perdido en sus pasillos. Pero la mansión no olvidaba. La maldición que impregnaba sus muros seguía intacta, y con el paso del tiempo, solo se hacía más fuerte. Un invierno especialmente crudo, cuando la nieve cubría el pueblo como un manto blanco, un joven llamado Samuel llegó al pueblo. Era un forastero, un fotógrafo en busca de lo que él llamaba lo sobrenatural. Había escuchado las historias sobre la casa, y su escepticismo lo había llevado a investigar. Samuel pensaba que todo se reducía a mitos creados por la superstición, y no era el primero en desafiar el destino que la mansión parecía ofrecer. El anciano propietario de la taberna local, quien había sido uno de los pocos sobrevivientes de la época en que la casa aún estaba habitada, vio a Samuel llegar y, antes de que pudiera siquiera hacer una pregunta, lo detuvo. «No te acerques a esa casa», le advirtió, con voz grave y temblorosa. «Nadie que haya ido allí ha regresado bien. Los hombres han desaparecido, y lo peor no es la casa. Es lo que está dentro de ella. Lo que espera». Pero Samuel no creyó en las advertencias. Lo consideró como una simple superstición local. Después de algunas semanas de preparación, Samuel decidió finalmente adentrarse en la mansión. Llegó un día de tormenta, cuando la nieve azotaba sin piedad las calles. El viento parecía llorar entre los árboles y, aunque el aire estaba cargado de una tensión palpable, nada lo detuvo. Equipado con cámaras y un par de luces, cruzó el umbral de la vieja casa, listo para descubrir lo que se encontraba en su interior. Dentro, el silencio lo envolvió inmediatamente, como si la casa misma lo estuviera absorbiendo. Samuel, sin embargo, no se sintió intimidado. Investigó las habitaciones con interés, capturando fotografías de los muebles deteriorados, las paredes cubiertas de humedad, los pisos gastados por los años de abandono. La sensación de estar siendo observado era constante, pero para él, eso solo confirmaba que estaba en el lugar perfecto para una gran historia. Todo parecía estar tranquilo, pero en lo profundo de su ser, algo le decía que estaba a punto de descubrir algo mucho más oscuro de lo que había anticipado. En una de las habitaciones más alejada del vestíbulo principal, Samuel encontró una escalera que descendía hacia el sótano. A pesar de la creciente sensación de incomodidad, descendió. A medida que sus pasos resonaban en la oscuridad del pasaje subterráneo, los ecos parecían multiplicarse, reverberando en las paredes como si el lugar tuviera vida propia. Al llegar al fondo, se encontró con una pesada puerta de hierro, que parecía resistirse a abrirse. La empujó con todas sus fuerzas, y con un rechinido que resonó por toda la casa, la puerta cedió. Dentro, la habitación estaba vacía, salvo por un altar oscuro y varias velas apagadas. La atmósfera allí era densa, como si el aire estuviera atrapado, cargado con siglos de desesperación. Fue entonces cuando vio algo que lo hizo retroceder. En el altar, había una serie de fotografías antiguas. Se acercó y observó las imágenes, una a una. Los rostros eran borrosos, desfigurados por el tiempo, pero reconoció algo en ellas, había rostros familiares. Uno de ellos, era Iván. Los otros rostros le parecían conocidos, aunque no podía ubicarlos con claridad. Su corazón latía más rápido al observar una foto particularmente antigua, donde se veía a un hombre y una mujer, ambos con expresiones trágicas, rodeados de símbolos oscuros. De repente, las velas en el altar comenzaron a encenderse por sí solas, una a una, iluminando la habitación con una luz débil y cálida, pero opresiva. Un susurro comenzó a llenar la habitación, un murmullo que provenía de las paredes, como si algo o alguien estuviera respirando cerca de él. Samuel se giró rápidamente, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí. «Samuel». La voz susurrante se alzó en el aire, clara y aterradora, como un eco lejano que se arrastraba desde lo más profundo de la casa. «Has llegado tarde». El miedo invadió su cuerpo, pero la curiosidad lo mantuvo en su lugar. A medida que se giraba para abandonar la sala, un frío intenso lo envolvió, y la puerta que había abierto con tanta facilidad se cerró de golpe con un estruendoso crujido. Samuel intentó forzarla, pero era inútil. La casa se había cerrado alrededor de él, atrapándolo en sus pasillos interminables. El aire a su alrededor se volvió espeso,
como si la casa misma lo estuviera asfixiando. Los susurros se convirtieron en gritos, y de las paredes comenzaron a surgir formas oscuras, sombras que se retorcían y cambiaban de forma. Los rostros de las almas perdidas en la mansión comenzaron a aparecer, sus ojos vacíos y sus bocas abiertas en un grito mudo, señalando a Samuel con desesperación. La figura de Iván, tan familiar como aterradora, se materializó frente a él. La mirada vacía de Iván lo atravesó como un cuchillo. Escucha, dijo Iván con voz quebrada. Este lugar no tiene salida. Nadie puede escapar. El terror se apoderó de Samuel, quien intentó gritar, pero su voz se perdió en el eco de la casa. Las sombras lo envolvieron, y en su mente se formaron imágenes de todos aquellos que habían caído antes que él, atrapados por la misma maldición, condenados a vagar por los pasillos de la mansión para siempre. En ese instante, una revelación espantosa llenó su mente. La casa no solo estaba atrapando a los vivos, estaba absorbiendo sus almas, las condenaba a ser parte de su esencia oscura. La mansión, como una criatura monstruosa, se alimentaba de los que se atrevieron a entrar, y su historia nunca terminaba. Las cámaras de Samuel, que durante toda su visita habían estado grabando, se apagaron al mismo tiempo, como si la casa hubiera sellado para siempre sus recuerdos. En las horas posteriores, los amigos de Samuel, que esperaban fuera de la casa, escucharon sus gritos de terror, pero cuando entraron en busca de él, la mansión estaba vacía, como si nada hubiera ocurrido. Los ecos de su grito se desvanecieron rápidamente, y las ruinas, una vez más, quedaron en silencio. La mansión siguió esperando. La desaparición de Samuel no fue la última. A medida que los años avanzaban, la mansión continuó su ciclo oscuro, reclamando a los intrusos que se acercaban, sin distinción de tiempo ni de razón. La historia de la casa maldita ya había trascendido los límites del pueblo, y aunque muchos aún hablaban de ella con temor y respeto, pocos se atrevían a acercarse. Sin embargo, con el paso de las décadas, la curiosidad humana siguió siendo más fuerte que el miedo. Varios jóvenes, ahora más aventureros que nunca, comenzaron a escuchar las viejas historias de la mansión, viéndolas como leyendas exageradas, relatos que pertenecían más a las películas de terror que a la realidad. La casa, aunque todavía temida por los habitantes más viejos del pueblo, comenzó a perder parte de su aura de misterio. Un día, 3 amigos decidieron enfrentar lo que consideraban el gran mito. Raúl, un joven amante de las historias de terror y las investigaciones paranormales, acompañado de Clara y Marco, 2 amigos que lo apoyaban en su ambición de desmentir las leyendas. Raúl estaba convencido de que lo que ocurría en la mansión tenía una explicación lógica, tal vez una serie de eventos naturales que las mentes del pasado no habían podido comprender. El plan era simple: pasar una noche dentro de la casa, tomar fotografías, hacer grabaciones, y, lo más importante para Raúl, demostrar que no había nada sobrenatural allí. Los 3 llegaron al atardecer, armados con cámaras y equipo de grabación, preparados para lo que se avecinaba. El viento se levantó a medida que se acercaban a la mansión, y Clara no pudo evitar notar cómo el ambiente parecía cambiar a su alrededor. Una presión invisible llenaba el aire. A pesar de las extrañas sensaciones, Raúl se adelantó y empujó la puerta, que se abrió sin resistencia. La casa, aún tan imponente como la recordaban los relatos, parecía esperar la llegada de nuevos visitantes. Los pisos crujían bajo sus pies, y el aire estaba impregnado de una pesadez que se sentía en los pulmones. Es solo una casa vieja, Raúl dijo con una sonrisa nerviosa, tratando de calmar a sus amigos, aunque él mismo no podía negar la creciente incomodidad. El viento fuera de la casa soplaba fuerte, aullando como un lamento lejano. Comenzaron a explorar las habitaciones, las luces de sus linternas parpadeando en la penumbra. Las paredes eran frías y húmedas, y el suelo crujía con cada paso. Mientras avanzaban, los murmullos comenzaban a llenar el aire, bajos y apenas audibles, pero presentes, como un susurro incesante que parecía emanar de las mismas paredes. De repente, Clara se detuvo y miró a su alrededor, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. ¿Oyeron eso?, preguntó, su voz tensa. Los otros 2 se giraron hacia ella. Solo el viento, respondió Marco, pero su tono no sonaba tan seguro como pensaba.
Los tres amigos continuaron hacia el fondo de la casa, hacia el lugar donde se encontraba el antiguo sótano. El aire era más pesado a medida que se acercaban a las escaleras que descendían a la oscuridad. Raúl, confiado de que no encontraría más que polvo y telarañas, bajó el primer peldaño. El sonido de su pisada resonó en la quietud. El último paso que dio, sin embargo, hizo que su linterna cayera al suelo. Un retumbar sordo vino de algún lugar profundo en el sótano, y los tres se miraron, congelados. Esto no me gusta, dijo Clara, su rostro pálido. Sin embargo, Raúl, impulsado por su necesidad de demostrar que no había nada que temer, avanzó. Al llegar al fondo, se encontró frente a una puerta de hierro oxidado, la misma que Nicolás había encontrado años atrás. La puerta estaba parcialmente abierta, como si alguien la hubiera dejado en espera de nuevos visitantes. Raúl empujó la puerta con dificultad, y al abrirse, una brisa gélida lo envolvió. Dentro, un altar oscuro, cubierto de polvo y símbolos desfigurados, se encontraba en el centro de la sala. Alrededor, las paredes estaban cubiertas de manchas oscuras, como si algo las hubiera marcado hace mucho tiempo. Vamos a grabarlo, esto es lo que necesitamos, dijo Raúl mientras comenzaba a sacar su equipo de grabación. Pero antes de que pudiera continuar, un sonido agudo y desgarrador llenó el aire, como si algo estuviera rasgando la misma realidad a su alrededor. Clara y Marco se dieron la vuelta, horrorizados, pero Raúl no escuchó nada. En su mente solo resonaban las palabras de los antiguos relatos: algo está aquí, esperándote. De repente, las luces comenzaron a parpadear violentamente, y el aire se volvió denso y frío. Clara, aterrada, gritó: Raúl, vámonos ahora. Pero Raúl estaba parado frente al altar, absorto en las visiones que comenzaron a tomar forma frente a él. La figura de Iván, pálida y espectral, apareció frente a él, una figura desfigurada y vacía. Los ojos de Iván eran dos pozos oscuros, su rostro marcado por el dolor y la desesperación. Has llegado tarde, dijo Iván en un susurro guttural. No hay salida. Raúl intentó retroceder, pero las sombras se alzaron de las paredes, rodeándolo. Clara y Marco intentaron escapar, pero la puerta por la que habían entrado se cerró de golpe. Todo se desvaneció en oscuridad, y los tres amigos sintieron como si la casa misma estuviera devorándolos. La cámara de Raúl siguió grabando, capturando la última imagen, una sombra oscura envolviendo sus cuerpos, una figura sombría que absorbía su esencia. La casa había reclamado 3 nuevas víctimas, y el ciclo comenzaba de nuevo. Cuando el pueblo se despertó a la mañana siguiente, todo parecía tranquilo. Nadie sospechaba que la casa, aún tan silenciosa como siempre, había vuelto a cobrar lo que le pertenecía. Los 3 jóvenes fueron dados por desaparecidos, y una vez más, las viejas leyendas fueron olvidadas por algunos y temidas por otros. Nadie, sin embargo, se atrevió a acercarse a la mansión, que continuaba esperando, atrapando a aquellos que osaban desafiar sus secretos oscuros. La maldición de la mansión seguía intacta. Las almas atrapadas en sus pasillos continuaban su eterna condena, y la casa nunca dejaría de reclamar nuevas víctimas. Con el paso del tiempo, la mansión continuó su silenciosa casa, aguardando pacientemente a aquellos que se atrevieran a desafiar su maldición. Los habitantes del pueblo, aunque seguían temiendo el lugar, habían aprendido a vivir con las desapariciones y los rumores, como si fueran una parte natural de la historia que los rodeaba. El miedo se convirtió en un susurro lejano, una advertencia que nunca era lo suficientemente fuerte como para detener la curiosidad humana. Pero un día, alguien nuevo llegó al pueblo, alguien con una misión distinta: Elvira, una joven historiadora especializada en leyendas urbanas y fenómenos paranormales. Había escuchado historias sobre la mansión desde que era pequeña, y aunque muchos le decían que no valía la pena investigar, su pasión por descubrir la verdad la impulsaba a hacerlo. Sabía que las leyendas que la rodeaban estaban lejos de ser simples cuentos, y que había algo mucho más oscuro en la mansión de Iván. Elvira llegó al pueblo en busca de respuestas, dispuesta a investigar más a fondo la historia detrás de la casa. A diferencia de los demás, que simplemente evitaban el lugar, ella quería entender el origen de la maldición, desentrañar sus secretos y, si era posible,
romper su poder de una vez por todas. Con un cuaderno en mano y un aire de determinación, comenzó a hablar con los ancianos del pueblo, buscando información. Muchos la miraban con escepticismo, y algunos se negaban a hablar de la casa en absoluto, como si mencionarla fuera invocar algo peor que el olvido. Finalmente, uno de los viejos, que había sido un niño cuando las primeras desapariciones ocurrieron, accedió a contarle lo que sabía. La mansión no siempre fue así, dijo con voz temblorosa. Era el hogar de una familia, los Serrano. Pero no eran personas comunes. Algo oscuro estaba arraigado en su historia, algo que comenzó mucho antes de que nacieran. Ellos hicieron un trato con las sombras, con algo más allá de lo que entendemos. La casa es solo el recipiente, un lugar donde los vivos y los muertos se entrelazan. Lo que ocurrió allí no fue accidente. Fue el precio de algo mucho mayor. Elvira, fascinada y a la vez aterrada, anotó todo lo que el anciano le decía. Se le habló de rituales antiguos, de pactos sellados con sangre, y de un poder que había permanecido dormido durante generaciones. Parecía que la mansión no solo era un lugar maldito, sino un portal, una intersección entre mundos que no deberían haber tocado jamás. Decidida a averiguar la verdad, Elvira comenzó su expedición hacia la mansión, armada con más que solo su cuaderno y su cámara. Llevaba consigo un equipo de investigación más sofisticado, dispositivos para medir cambios en el campo electromagnético, grabadoras para capturar sonidos inexplicables, y cámaras térmicas. Sabía que no podía confiar solo en los relatos de los demás, necesitaba pruebas tangibles. Al llegar a la mansión, Elvira sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La casa, aunque silenciosa, parecía estar observándola. No había viento, ni sonido, solo la quietud palpable de un lugar que había visto demasiado. Al cruzar la puerta, el aire se volvió denso y pesado, y el frío se adentró en sus huesos. Sin embargo, no vaciló. Avanzó, tomando notas, registrando cada detalle, mientras la oscuridad de la casa parecía rodearla lentamente. A medida que se adentraba más en la casa, Elvira notó que las sombras eran más densas de lo que había esperado. Parecían moverse por sí mismas, como si tuviesen vida propia. Las paredes, cubiertas de moho y humedad, exhalaban un olor a tierra vieja y olvido. A cada paso, el lugar parecía cobrar más presencia, más cuerpo, hasta que la sensación de ser observada la envolvió completamente. En el segundo piso, Elvira encontró algo inquietante. Una vieja pintura de familia que estaba maltratada por el tiempo, con los colores desvanecidos. Sin embargo, lo que la hizo detenerse fue la figura en el centro del cuadro. Era Iván, pero más joven, más vivo, y con una expresión que no correspondía a la que había visto en las fotos antiguas. Había algo en sus ojos, una especie de vacío que parecía más profundo que cualquier mirada humana. Al observarla detenidamente, Elvira sintió como si la pintura la mirara de vuelta, como si su rostro fuera un portal hacia algo más. Con creciente inquietud, Elvira continuó investigando, hasta que, al llegar al sótano, algo extraño ocurrió. Las luces de su linterna parpadearon y luego se apagaron por completo. En la oscuridad, escuchó el sonido de algo moviéndose, arrastrándose, acercándose. Su respiración se aceleró mientras sus sentidos se agudizaban. Intentó encender su linterna nuevamente, pero no funcionó. Entonces, de repente, el aire se llenó de un susurro que parecía provenir de todas partes. Elvira. La voz era baja, gutural, casi un murmullo. Elvira giró rápidamente, pero no vio a nadie. La sensación de estar rodeada por algo invisible, algo que la observaba, la hizo estremecerse. La casa estaba viva de alguna manera, y no de la forma en que ella lo había esperado. En ese momento, la puerta que había entrado se cerró violentamente, atrapándola dentro. Elvira intentó abrirla, pero no pudo. Los muros del sótano comenzaron a retumbar, y las sombras tomaron forma, dibujando figuras distorsionadas y horribles. La pintura de Iván apareció frente a ella, pero ahora sus ojos eran huecos y su boca se abrió en un grito mudo. De su garganta emergió una risa malévola, un sonido que hacía vibrar los cimientos de la casa. «Has llegado tarde», Elvira susurró la figura de Iván,
su rostro deformándose en una mueca grotesca. La casa ya te ha reclamado. La oscuridad la envolvió, y Elvira sintió cómo su cuerpo se desvanecía en la nada. Los susurros comenzaron a invadir su mente, las voces de aquellos que habían caído antes que ella. Iván, Samuel, Nicolás, todos atrapados en una dimensión paralela, condenados a vivir entre las sombras, alimentando la maldición de la mansión. Antes de que todo se desvaneciera, Elvira vio algo extraño. Las paredes, que habían estado quietas durante tanto tiempo, comenzaron a vibrar, como si la casa misma estuviera alterando su forma. En un parpadeo, pudo ver la figura de una puerta que había estado oculta, un portal hacia otro lugar. Un lugar del que no regresaban los que entraban. Pero antes de poder alcanzar la puerta, la oscuridad la consumió por completo. La mansión de Iván nunca dejaría de reclamar lo que pertenecía a las sombras, y Elvira, como tantos antes que ella, se convirtió en parte de su historia eterna. El pueblo, ignorante de la tragedia que se había desenvuelto, continuó con su rutina. Nadie supo qué ocurrió con Elvira. Pero algunos decían que la mansión se había quietado por un tiempo. Otros, los más supersticiosos, murmuraban que la casa estaba esperando algo mucho peor que todas las almas que había reclamado hasta entonces. Y todos coincidían en una cosa, la mansión nunca sería destruida. La maldición era demasiado poderosa, demasiado antigua, y la casa seguiría esperando, como un monstruo hambriento, a su próxima víctima. A medida que los años pasaban, las desapariciones cesaron por un tiempo. El pueblo continuó con su vida, aunque siempre había un aire de desconfianza cuando se mencionaba la mansión. Las generaciones más jóvenes, curiosas y ansiosas de explorar lo desconocido, empezaron a olvidar las viejas advertencias. La historia de la mansión de Iván se convirtió en una leyenda más, como tantas otras. Algunos la consideraban solo un mito, otros la veían como un reto al que tarde o temprano tendrían que enfrentarse. Sin embargo, en el fondo de la casa, la oscuridad seguía creciendo. Una tarde de otoño, cuando el viento comenzaba a soplar con fuerza y el cielo se teñía de un gris ominoso, un grupo de 5 amigos se reunió en el pueblo. Pedro, un joven audaz que había escuchado todo tipo de relatos sobre la mansión, organizó la expedición. Había logrado convencer a sus amigos, Javier, Carmen, Lucia, Alberto y Marcos. Todos ellos, sin miedo, pensaban que era solo un lugar abandonado con un montón de historias para asustar a los más débiles. Pedro, en particular, estaba convencido de que lo único que necesitaba hacer era entrar, demostrar que no había nada, y así desmentir la leyenda. El grupo llegó al pueblo al atardecer, sus rostros iluminados por el brillo de las primeras luces de la noche. Nadie les detuvo, y pronto se dirigieron al pie de la colina donde la mansión se erguía, como una bestia dormida, esperando ser despertada. La casa, siempre rodeada de un aura de abandono, parecía más imponente desde lejos, y al acercarse, la sensación de ser observado se hacía cada vez más intensa. La puerta de hierro, oxidada y cubierta de enredaderas, se abrió sin resistencia. Un chirrido extraño resonó cuando cruzaron el umbral, y un aire frío los envolvió de inmediato. Cada uno de ellos llevaba una linterna, aunque el ambiente ya estaba cargado con una oscuridad espesa que no parecía natural. Vamos, esto no puede ser tan malo, dijo Pedro con una sonrisa desafiante, tomando la delantera. Los demás, aunque nerviosos, lo siguieron. Al principio, la mansión parecía tan vacía y fría como cualquier otro lugar abandonado. El aire estaba impregnado de humedad, y las paredes eran oscuras y desgastadas por el paso del tiempo. Los pasos resonaban con un eco constante mientras exploraban las habitaciones. El lugar estaba lleno de polvo, y el ambiente estaba cargado de una pesadez inquietante, pero nada parecía fuera de lo común. Fue en el segundo piso cuando algo extraño sucedió. Mientras caminaban por el largo pasillo, las linternas de todos comenzaron a parpadear al mismo tiempo. Como si un viento invisible las hubiera apagado. En medio de la oscuridad, Pedro, sintiendo la creciente incomodidad, encendió una de las linternas nuevamente, pero esta vez no iluminó nada. La luz titilaba brevemente y luego se apagaba, dejándolos atrapados en una oscuridad absoluta. Solo se escuchaba el sonido de sus respiraciones,
que se volvían cada vez más rápidas. Esto no está bien, murmuró Carmen, apretando la mano de Lucia. ¿Por qué se apagaron todas? Pedro, decidido a no mostrar su miedo, dijo, es solo una falla en las baterías. No hay nada aquí. Pero mientras lo decía, un susurro bajo, apenas audible, comenzó a llenar el aire. Nadie podía comprender lo que decía, pero las palabras parecían venir de todas partes. Algo que no pertenecía a este mundo. Los murmullos se intensificaron a medida que avanzaban por el pasillo, llenándolos de una sensación de pavor. ¿Escucharon eso, verdad?, preguntó Alberto, mirando alrededor con los ojos desorbitados. De repente, un fuerte golpeteo resonó en la pared a su izquierda, como si algo pesado hubiera golpeado contra ella. Todos se giraron rápidamente, pero no vieron nada. El miedo se convirtió en pánico. Los susurros eran ahora más claros, más definidos. Un nombre se repetía una y otra vez, como un eco incesante, Iván. Tenemos que salir de aquí, gritó Lucia, comenzando a retroceder. Pero cuando intentó volver por donde habían venido, el pasillo parecía haberse alargado, las puertas se habían cerrado, y una oscuridad espesa los rodeaba, impidiendo cualquier escape. El aire se volvió más denso, y el sonido de algo moviéndose por el techo, arrastrándose lentamente, comenzó a llenar el espacio. De repente, la figura de Iván apareció ante ellos, flotando en la penumbra. Su rostro era sombrío, desfigurado por el paso del tiempo, pero sus ojos, vacíos y oscuros, fijaron su mirada en cada uno de ellos. Iván no era un ser humano, sino una entidad atrapada entre los mundos, un espectro que había tomado la forma del joven que había sido hace tanto tiempo. Su cuerpo parecía desmoronarse, pero su presencia era indiscutible, una fuerza que paralizaba. Has llegado tarde, susurró Iván, y su voz retumbó en sus mentes, haciéndolos temblar. Este lugar, nunca será libre. No hay salida. Nadie ha salido jamás. Pedro intentó correr hacia la puerta, pero sus pies no se movían, como si algo invisible los estuviera sujetando. Los otros intentaron gritar, pero sus voces se ahogaron en el aire, como si la mansión misma los estuviera consumiendo. Las sombras se alzaron, retorcidas y grotescas, y comenzaron a envolverlos, uno por uno. El aire se llenó de una risa malévola, la misma que había llenado los oídos de las víctimas anteriores. No, gritó Carmen, pero fue demasiado tarde. Las sombras los arrastraron hacia las profundidades del sótano, hacia el mismo lugar donde se había sellado la maldición, donde las almas atrapadas habían sido condenadas a vivir en un ciclo eterno. El pueblo, ajeno al horror que ocurría en la mansión, continuó su vida tranquila. Nadie sospechaba que un nuevo grupo de jóvenes había desaparecido, víctimas de la casa que nunca perdonaba. Los murmullos de los más viejos seguían flotando en el aire, la mansión siempre reclama lo que le pertenece. Y nada, ni siquiera el tiempo, puede detener su hambre. La casa de Iván permaneció en silencio una vez más, esperando pacientemente a su próxima víctima. Y en sus pasillos, las sombras seguían moviéndose, alimentándose de las almas perdidas que alguna vez habían osado desafiar su poder.